quedémonos acá en Israel, en el Medio Oriente, porque en las últimas horas el primer ministro ahí de Israel, Benjamín Netanyahu, se refirió a este ataque que protagonizó en la noche del viernes para nosotros, la madrugada del sábado para ellos, este ataque sobre Irán, un ataque que se dio, según explicó ahí la propia fuerza israelí, en respuesta al ataque iraní que fue protagonizado por las fuerzas de Irán a principios de octubre sobre Israel, un ataque que el de comienzo de octubre incluyó cerca de 180 misiles de largo alcance que fueron enviados a distintos puntos, a distintas ciudades de Israel, y es por eso que Israel decidió responder a esta situación. Israel en responder. Se demoró exactamente, sí, le tomó cerca de un mes, incluso un poco menos de un mes, pero fue el tiempo que tomaron presuntamente para haber planificado este ataque, esta respuesta, esta represalia, así mismo lo calificó la autoridad israelí. ¿Y qué es lo que dijo ahora Benjamín Netanyahu? Dijo que este ataque fue absolutamente preciso y potente, y dijo que también con este ataque lograron golpear duramente a Irán, algo que obviamente era su objetivo. Hay que destacar que este ataque sobre Irán más encima dejó por lo menos 4 personas fallecidas y también múltiples daños como los que estamos revisando acá en imágenes, daños en distintas ciudades de Irán y también en algunos radares utilizados ahí obviamente por las fuerzas de Irán para defenderse precisamente de Israel. ¿Y este ataque de Israel es sobre zonas civiles? La verdad es que ahí hay teorías encontradas, puesto que Israel argumenta que obviamente estos ataques fueron precisos para bases militares, pero según las imágenes que se han ido conociendo ahí poco a poco con el correr de los días, se ha visto que zonas civiles incluso se vieron afectadas con respecto a este ataque iraní, algo que de momento no ha sido reconocido por Irán. Irán no ha entregado mayores antecedentes respecto a los daños producidos por Israel, pero sí desde Irán ya se manifestaron que sí o sí se van a defender frente a este nuevo ataque israelí, es decir, acá la situación continúa escalando exactamente. Irán dice específicamente que se va a reservar el derecho de responder a la agresión criminal de Israel, así fue como lo calificaron, y todo esto a través de una carta que envió ahí un ministro hacia el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, donde además le solicita una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para abordar esta situación. Así que Irán dice que se va a defender de este nuevo ataque. Israel dice que no lo haga, que no se defienda, que con esto ya va a ser peor. Claro, porque sin duda esta situación va a seguir generando que estos hechos solamente vayan escalando, y algo que finalmente termina simplemente por complicar acá y dificultar la vida de las personas civiles de estos países. Exactamente, compleja situación, que Muy se compleja esperaba que efectivamente esto siguiera en escalada, era el principal temor que existía. Exactamente, más encima Irán acusa a Estados Unidos de respaldar a Israel en torno a este último ataque. Estados Unidos se descarta de este ataque, dice que ellos no estuvieron relacionados con esta respuesta que perpetró Israel, así que más allá de los ataques de misiles o de drones, las declaraciones cruzadas también siguen ahí subiendo de tono, siguen involucrando a múltiples países, así que un hecho que sin duda va a traer muchísimas repercusiones en las próximas horas ahí en Medio Oriente. ¿Dónde vamos ahora? Vamos ahora directamente hasta Estados Unidos, porque quedan solamente 8 días para las esperadas elecciones ahí presidenciales del próximo martes 5 de noviembre. Ya no queda nada, estamos ahí en la recta final, y a raíz de esta misma recta final es que las campañas de ambos candidatos ahí por la Casa Blanca se han ido intensificando, han ido sacando ahí sus mejores cartas, sus mejores estrategias y también sus últimos ya recursos frente a la inminente elección presidencial del día 5 de noviembre, y es en ese contexto que la candidata por el Partido Demócrata, Kamala Harris, actual vicepresidenta de Estados Unidos, ha desarrollado y encabezado múltiples mítines de campaña acompañada de ni más ni menos que los Obamas, que son figuras absolutamente relevantes hasta el día de hoy en Estados Unidos, son figuras de muchísimo peso, tanto Barack Obama, el expresidente, como la ex primera dama, que es quien vemos ahí en pantalla, que encabezó el último mitin de campaña de la vicepresidenta Kamala Harris en el estado de
Michigan. Hay que destacar que Michigan es uno de los 7 estados clave. Los estados clave son estos estados que se consideran los que pueden dar el triunfo. Dar el triunfo exactamente a las personas que están acá postulando por la Casa Blanca. Se les conoce también como estados péndulo, y es por eso mismo que ambos contendores, Donald Trump y Kamala Harris, se han desplegado ahí por completo en los últimos días en estos estados clave. Tommy, aquí nuestro generador de caracteres dice: Michelle Obama apela al voto femenino. ¿Por qué? Y esto es muy importante porque Kamala Harris podría hacer historia. Sí, historia al convertirse en la primera mujer presidente de los Estados Unidos que por años históricamente ha sido liderado por hombres, un país que sabemos es uno de los más relevantes en las diferentes configuraciones mundiales. Exactamente, tal cual. Sin duda, ella apela acá en este mensaje que entregó la ex primera dama Michelle Obama al voto femenino, y también se refiere acá en muy duros términos a Donald Trump. De hecho, aseguró que Donald Trump está cada vez más desquiciado. Ha ido subiendo ahí el tono en términos de las declaraciones que se entregan de un lado u otro. Hay que destacar también que el propio Donald Trump incluso garabateó hace unos días atrás a Kamala Harris, es decir, ya están ahí en la recta final y se están... Con todo se están dando. Exactamente, se están dando con todo tal cual. Y claro, el voto femenino acá también hace referencia al tema del aborto, que sin duda es uno de las grandes banderas que en este momento lleva adelante Kamala Harris, algo que su contendor Donald Trump está obviamente absolutamente en contra, exactamente. Así que es a eso lo que están en este momento apelando ahí ambas mujeres, que las vemos ahí en pantalla. Hay que destacar también que el viernes pasado la cantante Beyoncé se presentó también en un mitin de campaña ahí junto a Kamala Harris en el estado de Texas, lo cual obviamente también le da un espaldarazo gigantesco teniendo en cuenta el peso que tiene Beyoncé ahí en Estados Unidos. Exactamente. ¿A dónde vamos ahora? ¿Qué me bajamos ahora? Nos vamos a ir ahora hasta Israel, específicamente a la ciudad de Tel Aviv, donde se desarrolló este atropello múltiple que las propias autoridades ya lo definieron como un atentado terrorista. Es decir, este atropello no habría sido un accidente, sino que habría sido deliberadamente protagonizado ahí por un conductor de este camión que veíamos ahí en pantalla, que más encima fue abatido por los propios civiles una vez que protagonizó esta emergencia, y es por eso que dentro de esta situación se contabiliza una persona fallecida. ¿Cómo ocurre todo esto? ¿Cuál es la dinámica? Mira, acá ocurre cerca de una estación un paradero de autobuses, perdón, y había dejado ahí recientemente un bus a un grupo de adultos mayores. Fueron cerca de 40 los adultos mayores que habían descendido ahí del bus recientemente en este paradero, y apenas se bajaron del autobús aparece este camión gigantesco en escena, que es el que estamos revisando ahí en las imágenes, y termina por embestir a la mayoría de ellos. Y a raíz de esa situación son 36 los adultos mayores que hoy por hoy permanecen heridos. De estos 36 heridos son por lo menos 5 cuya condición es de extrema gravedad. ¿Y este atropello habría sido a propósito o el conductor perdió el control del vehículo? Lo que baraja la policía en este momento es que habría sido a propósito, y es por eso que decidieron definirlo como un atentado terrorista propiamente tal. Recordemos que el contexto en el que se da más encima, Israel está enfrentado ahí, tiene múltiples flancos de guerra derechamente abiertos con varios países, con varios estados, así que cualquier situación de estas características obviamente que capta rápidamente la atención de las autoridades que rápidamente ahí, como vemos, se movilizaron a indagar esta situación, y es por eso que se terminó por determinar que esta situación califica como un atentado terrorista. ¿Cómo murió el conductor? Eso es lo más llamativo de esta historia, puesto que, según reporta acá la propia policía, el conductor fue, entre comillas, porque lo cito textual, neutralizado por los propios civiles. Así lo informa el reporte policial, es decir, habrían sido los propios civiles que terminaron por darle muerte, más encima le habrían disparado. Es decir, alguien acá se dio cuenta de la situación que se estaba desarrollando, sacó un arma, una pistola, y terminó por dar muerte acá al atacante, y es por eso que esta situación, como dice ahí nuestro GC, dejó una persona fallecida, que en este caso es el presunto atacante. Obviamente que ya se inició una investigación en torno a este caso, se logró identificar a la persona, una persona de nacionalidad israelí árabe, es decir, es un hecho que está ahí dentro de la carpeta investigativa, pero ya se determinó el origen de esta persona. Ahora lo que no se conoce es por qué decidió arremeter acá contra este grupo de adultos mayores, así que es un hecho que va obviamente a ser investigado a partir de las próximas horas por las autoridades de Israel.